Hola amigos, yo soy Jonathan y bienvenidos a Física EQ. Hola chicos, seguimos con los videos de preparación para el examen de AES. Hoy vamos a ver los distintos movimientos rectilíneos que hay en cinemática. Lo importante es que los movimientos que vamos a analizar son rectilíneos. Es decir, los movimientos son en línea recta. ¿Ok? Por lo tanto, en estos casos, cuando utilicen la palabra rapidez, ustedes deben saber que el ejercicio se refiere a la magnitud de la velocidad. ¿Ok? Ahora, ¿qué significa esto de magnitud de la velocidad? Lo que sucede es que la velocidad es un vector. ¿Ok? Y como tal, este vector tiene dirección y magnitud. Magnitud más dirección, debido a que es un vector. Entonces, esta magnitud de la velocidad se la conoce con el nombre de rapidez. Así que recuerden eso, ¿no? Cuando un ejercicio me pregunte por la rapidez, me pregunta por la magnitud de la velocidad. Y cuando un ejercicio me pregunte por la velocidad como tal, ustedes deben saber que este vector se lo puede expresar de algunas formas. Que sé yo, 10 metros por segundo y más 4 metros sobre segundo j, eso es un vector en su forma base. También puede ser 10 metros por segundo a 60 grados, eso es en forma polar. También puede ser expresado como 4, menos 10 en su forma cartesiana. Y también puede ser expresado en forma polar como 50 metros por segundo, 40 grados al este del norte. Entonces hay varias formas de expresar un vector. La velocidad puede estar expresada de esas cuatro formas y la rapidez es la magnitud del vector velocidad. Cuando ustedes tengan el vector velocidad, sea en forma base o sea en forma cartesiana, en estos dos casos, ustedes para calcular la magnitud de la velocidad van a elevar al cuadrado y le van a sacar la raíz a sus componentes. En este caso, la componente en X sería la que tiene la letra I y la componente en Y sería la letra J, y acá la componente en X sería el que está al comienzo, el primer numerito, y la componente en Y sería el segundo numerito. ¿Sí? Eso con respecto a los movimientos rectilíneos. ¿Ya? Hay dos tipos de movimientos rectilíneos que vamos a estudiar. El movimiento rectilíneo uniforme. Este movimiento rectilíneo uniforme es un movimiento donde el cuerpo tiene velocidad constante. Tener velocidad constante significa que siempre te mueves en la misma dirección recorriendo distancias iguales en tiempos iguales. O sea que si en un momento recorres 10 metros en un segundo, 10 metros en un segundo, después de en el siguiente segundo vas a demorarte vas a recorrer 10 metros más. Pasa un segundo más, entonces vuelves a recorrer 10 metros. Eso significa un movimiento rectilíneo uniforme. Recorres distancias iguales en tiempos iguales. ¿Cuál es la fórmula que se utiliza aquí para resolver ejercicios? Velocidad igual al desplazamiento sobre tiempo. Si alguien quiere calcular la rapidez será igual a la distancia recorrida sobre el tiempo, tomando en cuenta que la magnitud del desplazamiento es la distancia recorrida en mRU. ¿Ya? Cuando el desplazamiento o la magnitud del desplazamiento no es la distancia recorrida, cuando no es un movimiento en línea recta. Ese sería uno de tantos casos o el caso más común, donde el desplazamiento y la distancia no son iguales. ¿Ok? No son iguales cuando no es un movimiento en línea recta. Ejemplo, no es un movimiento circular. El desplazamiento y la distancia recorrida no son iguales. ¿Ok? Esa es la fórmula que tenemos. En movimiento rectilíneo uniformemente variado, es un movimiento donde la aceleración es constante. ¿Y quién es la aceleración? Vamos a definir a la aceleración por aquí como un vector que me va a indicar el cambio de la velocidad a través del tiempo, o en el tiempo, ¿no? El cambio de la velocidad en el tiempo, ese cambio me va a indicar la aceleración. Es decir, si la aceleración vale, ejemplo, ¿no? 2 metros sobre segundos y segundos cuadrados y
Entonces eso significa que cada segundo que pasa la velocidad va cambiando de 2 en 2 en el eje horizontal. ¿Ok? Entonces si la velocidad 1 es 4,3 metros sobre segundos, entonces después de un segundo la velocidad cambió en 2, pero solamente en el eje horizontal. O sea que la velocidad 2 sería 6,3, no se altera en el eje Y. Aquí no se altera porque la aceleración solamente está en el eje X, o sea en la base Y. La velocidad en el tiempo de 3 sería 8,3 y la velocidad en un tiempo de 4 sería 10,3, ¿no? Entonces cada segundo la velocidad va cambiando de 2 en 2 en el eje horizontal. Si fuese J, entonces sería 3, 5, 7, 9. Y en el caso de ciertos movimientos, insisto, rectilíneos, donde el cuerpo se mueve en una sola dirección, la velocidad va a cambiar conforme la aceleración sin importar el eje, porque como les digo es una sola dirección. Aquí hay 4 fórmulas importantes. Las 4 fórmulas que deben aprenderse son: desplazamiento es igual a velocidad inicial por tiempo más un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. Velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Velocidad final al cuadrado igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces aceleración por desplazamiento. P final más B inicial sobre 2 es igual al desplazamiento sobre tiempo. Recuerden que el desplazamiento y la distancia no son iguales cuando el cuerpo cambia de dirección. Cuando un cuerpo avanza y luego regresa, el desplazamiento no es igual a la distancia recorrida. Así que apréndanse bien estas fórmulas. Estas fórmulas van con desplazamiento, no van con distancia. Tengan mucho cuidado con eso, ¿sí? Y una cosita más que quiero que sepan, que es sin importar el movimiento, o sea, si es un movimiento rectilíneo uniforme o rectilíneo uniformemente, aquí es uniformemente variado, corregido, ¿no? Si es un movimiento rectilíneo uniforme o uniformemente variado, siempre la velocidad media será igual al desplazamiento sobre el tiempo y la rapidez media será igual a la distancia total recorrida sobre el tiempo, ¿ya? Esto sin importar el tipo de movimiento. Cuando un ejercicio te pide calcule la rapidez media, distancia total recorrida sobre el tiempo y velocidad media desplazamiento sobre el tiempo. Ahora, en resumen, ¿cuál es la diferencia entre desplazamiento y distancia? Que es importante que lo sepan. Si una partícula avanza 10 metros, y luego regresa 4, una partícula avanza 10 metros y luego regresa 4, entonces el desplazamiento sería 6 y la distancia total recorrida sería 14. Entonces es importante que ustedes sepan cuándo en las fórmulas va desplazamiento y cuándo va distancia. ¿Por qué 6? Porque avanza 10 y regresa 4, o sea la distancia entre el punto inicial y el punto final sería 6, mientras que la distancia total recorrida toma en cuenta todo lo recorrido, 10 más 4, 14. Entonces eso, chicos. En el siguiente video vamos a resolver ejercicios de los distintos movimientos, ejercicios obviamente tipo EAES, y nos vemos en el siguiente video. No se olviden suscribirse y darle like al video. Nos vemos en el siguiente video.